Veamos cómo hacemos para solucionar el problema del charset a la hora de mostrar en un HTML palabras que estén acentuadas o tengan ñes cuando el origen de la información es distinto. Me refiero cuando la carga de datos pasa por un formulario o puede pasar directamente en crudo desde algún gestor como el Navicat o el PHP-MyAdmin, ¿sí? Tengo una base de datos llamada tester. Esa base de datos tester tiene una tabla llamada listado que tiene 3 datos nada más para probar. Y tengo en la web un formulario para agregar ítems y el listado de lo que tengo agregado, ¿sí? Me voy a conectar y primero voy a traer la información que ya tenemos. Voy a decirle que me haga en la conexión un MySQLi Connect. El servidor, el usuario, la clave y la base de datos. Y le voy a decir que en la lista que tiene o que va a mostrar cada uno de los ítems haga la consulta de SQL necesaria. La consulta va a ser tráeme todo de listado. Le decimos que genere las filas mandándole por medio del MySQL query a esta conexión, esta consulta, y vamos a repetir un listitem por cada uno de los resultados que encuentre. Entonces metemos en un while que mientras puedas guardar en la variable a de array el MySQLi fecha soc de esas filas, que me genere un ítem por cada uno. Hacemos un eco de un ítem por cada una de las filas que encontrás y mostrame acá dentro entonces de ese array la columna que tiene el valor, ¿sí? Venimos acá, le decimos que muestre valor y si no me equivoqué en nada y voy a la web, tengo en el listado cada una de los datos cargados en la base de datos, salvo que haya cometido un error en la línea 25. Línea 25, me olvidé de cerrar el PHP me parece. Sí, PHP que abre, PHP que cierra. Vení acá y actualiza. Y cuando esto cargue, vamos a ver que está el 1, el 2 y el 3. Voy a agregar un dato, ¿sí? Voy a poner, no sé, algo con acento tipo, no sé, pantalón. Y cuando eso se manda al SQL, lo voy a guardar, ¿sí? Entonces, tengo el formulario. El formulario manda por post a este mismo documento. No me complico con hacer 2, 3 documentos. Tengo un input que se llama ítem. O sea que voy a venir acá y le voy a preguntar que si existe el post de ítem, muy probablemente esté tratando de guardar algo, en cuyo caso lo voy a guardar en una variable y le voy a decir que la consulta va a ser entonces inserta adentro del listado, seteando ese valor, esa columna, con este dato. Si hago el eco de esa consulta, debería haber entonces, a la hora de mandar esto, el insert. O la cadena de texto de insert. Sí, insertame dentro del listado este valor. Le voy a decir entonces que me lo ejecute, que haga un MySQL query de la conexión ejecutando esa consulta. Y como esto pasa antes del select, cada vez que yo mando algo, se recibe, se guarda y después se trae con todo el conjunto de datos. Venimos acá, actualizamos. ¿Estás seguro que quieres mandar todo de vuelta? Sí, mándalo. Hace el insert, ¿sí? Hace el MySQL query que inserta este texto y después viene el select, por lo cual acá dice pantalón. Perfecto. Está bien escrito, lo veo como corresponde. Voy a la base de datos. Actualizo el listado, tengo acá pantalón. Si vengo y pongo, no sé, camisón también, desde acá, desde el SQL, acabo de mezclar los orígenes. Por un lado, inserté cosas desde un formulario. Y por otro lado, inserté un dato en crudo desde el Navicat o desde la importación del SQL. Y cuando vengo acá y actualizo, esperen que no me mande de vuelta pantalón. Ahí está. Este texto se rompe, este no se rompe. Y el motivo, en realidad, es tal como está guardado. ¿Sí? Fíjense que pantalón en realidad no es pantalón con la O acentuada. Hay una serie de caracteres que representan esa O acentuada. Si yo copiase y pegase estos dos caracteres en este lugar, muy probablemente lo vería idéntico. Pero cuando pasa esto, empezamos a tener problemas de charset. Explico muy brevemente el porqué. La base de datos está creada como UTF-8. El PHP que procesa todo es UTF-8 y la conexión a la base de datos también, por lo cual cuando yo inserto algo desde el formulario pasa ese texto por todo un proceso de codificación donde se terminan convirtiendo todos los caracteres
en estos simbolitos que representan la O acentuada del UTF-8. Cuando vine acá e inserté un dato directamente desde el Navicat, no pasó eso, no hubo un proceso para parsear el dato y convertirlo a UTF-8, por lo cual, cuando llega al listado, llega con otra codificación. Para que vean que es verdad, le voy a decir al PHP, sí, al index, que en vez de estar codificado en UTF-8, me convierta todo el conjunto de caracteres a ANSI, que ANSI es la representación Microsoft de ese UTF-8. Entonces le voy a decir convertirlo en ANSI, lo cierro y lo vuelvo a abrir, o no. Esperen que lo encuentre, ahí está. Esperen que se me colgó el Notepad++. Bueno, no me lo está convirtiendo a ANSI porque, no sé, se colgó y no quiere saber más nada. Sí, si le digo convertir a ANSI, no hace absolutamente nada. Hagamos una cosa, hago un nuevo archivo, sí, copio todo. Copio todo esto, hago un nuevo archivo y le vamos a decir que lo puedo convertir desde acá. Convertir, codificar en ANSI, no me da ni 5 de pelota. Lo voy a crear entonces por otro medio. El otro medio es crearlo directamente desde la carpeta de Windows, ¿sí? Si le decís a Windows que cree un archivo, lo va a crear bajo su política, que es ANSI y toda la boludina esa. Entonces desde acá, desde la misma carpeta donde está guardado todo, hago un nuevo documento de texto y le digo que sea el index2.php. Abro esto acá. Y pego eso. Este sí, este es ANSI. Exactamente lo mismo, todo igual como tenía el otro, pero en ANSI. Y este es UTF-8. Sí, acá abajo están las codificaciones. Guardo esto, vengo acá y le digo entonces que me abra index2. Y le vamos a decir además al PHP que el charset, ¿sí?, no sea UTF-8, sino que sea el charset de Windows, que es el Windows 1252. ¿Qué es lo que hice? Le dije a este documento que no se comporte más como UTF-8, que sea ANSI con el charset propio del ANSI o de Windows. Y cuando vengo acá y actualizo, vamos a ver que Camisón y Germán sí se van a ver como corresponde, pero Pantalón se pierde. Entonces ahí empieza todo el quilombo. Que desde un origen tengo una codificación de caracteres y desde otro origen tengo otra distinta. Entonces, en la vida real ustedes tendrán que elegir un solo origen de datos. O entra todo por formulario o entra todo desde el Navicat o desde la importación de datos, pero no pueden mezclarlos. Ahora, si llega a ser el caso que están mezclando todo, volvamos al index común, al que sí mostraba bien lo que entraba por formulario. Le vamos a decir a la hora de mostrar la información, ¿sí?, a la hora de hacer este eco, que nos convierta cualquier ingreso de datos que sea distinto a UTF-8 a UTF-8. Hagamos una cosa, este dato lo guardo en una variable intermedia, no sé, texto, va a ser esto, y vamos a estar trabajando sobre esa variable texto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que decirle a PHP que detecte cuál es la codificación original. Eso se hace a través de la función mb, que es de multibyte, detect encoding. ¿Qué hace esto? Detecta la codificación de una cadena de texto, ¿sí? Le vamos a decir que queremos detectar la codificación de esa variable texto y le vamos a dar dos opciones. O esto es UTF-8, o esto es ISO 88591. Una de las dos es, o es Windows o es ANSI. Vamos a guardar esto en la variable codificación. Hago un eco de esa codificación. O hagamos mejor el eco de la codificación junto con el list-item, así vemos cómo es cada uno, ¿sí? Tenemos este texto y esta codificación. Codificación. Venimos acá. Actualizamos. Y vamos a ver que todos estos son UTF-8 porque el origen fue UTF-8. Y lo que inserté por el Navicat es ISO 88591. Perfecto. Ya mi PHP sabe cuál es el origen de la información. Lo que nos queda ahora es convertirlo. Vamos a volver a pisar la variable texto con la función iconv. Iconv permite convertir entre distintos conjuntos de caracteres. Lo primero que necesitas saber es qué voy a convertir en qué formato. O sea que voy a agarrar esa codificación que una de dos o es UTF-8 o es ANSI y lo vamos a convertir todo a UTF-8. Si agarro UTF-8 y lo convierto a UTF-8 no pasa nada, y si agarro un ANSI y lo convierto a UTF-8 se van a respetar los acentos, las señas y todo eso, obviamente, al texto que ya teníamos guardado. Fíjate este texto, qué codificación tiene y guardalo,
y convertime ese texto a UTF-8 sin importar cómo vino originalmente. Entonces, borramos la codificación, decimos que nos muestre solamente el texto, y cuando vamos a la web y actualizamos, vamos a ver que Pantalón se ve bien, y que si todo salió bien, tanto Camisón como Germán respetan los acentos y las señas, sin importar si el ingreso fue por el formulario o si fuiste en crudo al Navicat a agregarlo, ¿sí? Y teniendo en cuenta que, lógicamente, esto habría que hacerlo con cada una de las columnas que tenemos que mostrar en la base de datos. Todo esto, ¿sí? Todo esto de acá, podría ser una función. Creamos nuestra propia función echo. Hagamos la función mostrar, que recibe un string, hace todo lo que tiene que hacer en base a ese string. Obviamente, si dejo acá string, tengo que cambiar que quiero detectar en string, que quiero guardar en string, la conversión del string, y una de dos, o hago un return, o si ya sé que es para mostrar, hago el echo de ese string. Entonces, en vez de usar echo de acá en adelante, le digo, hacemos un mostrar de ese list item con ese texto, y podría de vuelta recuperar esto acá adentro para no generar esa variable intermedia que no necesitamos. Hacemos un mostrar del array valor, metelo adentro de un list item, y la función mostrar recibe esta porquería, la convierte, la procesa, y si todo sale bien y no me equivoqué en ningún lugar, esperen que me estaba por mandar de vuelta un dato por formulario, debería de verlo correctamente tal como corresponde. Por lo cual, nada, esta es una de las tantas soluciones que hay, pero es la única que permite cruzar las referencias. Para todos los que venían teniendo el problema de charset, entonces, la solución está a través de él. Detectar la codificación, el detect encoding, y convertirlo a la nueva codificación que sería UTF-8, porque el formulario es UTF-8 y la base de datos era UTF-8.